Leemos en Génesis capítulo 1, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es la voluntad de Dios que nosotros trabajemos y que la bendición de Dios es que podamos trabajar. Hay momentos en que pasamos por ciertas dificultades, no encontramos trabajo o tenemos que tal vez, quién sabe, pero pidámosle a Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos trabajar y generar riqueza. Y por eso fuimos creados, para eso puso a Adán en el huerto. El trabajo es una bendición. Génesis 2:15. Génesis 2:15. Perdón. Gracias a los cristianos de Berea que están pendientes. Tiene que ser. Así es como es. Así es, congregación. Escuchaba esta mañana a un amigo predicador que nosotros tenemos una libertad que nos ha dado el Señor, y esa libertad es poder elegir cuál es nuestra actitud ante las cosas que nos suceden. Las personas que estaban encerradas en el campo de concentración en Alemania, que estaban siendo mal alimentados, encerrados, maltratados, sufriendo unas graves consecuencias, entendían que la actitud que pudieran tener ellos ante la adversidad era una decisión que era propia de cada quien, y eso nadie podía quitárselo. Y había personas que se rendían, como con el COVID ahorita. Hay personas que en el momento en que saben que tienen COVID, enseguida se desesperan, y muchas de ellas han llegado hasta incluso a la muerte. Pero hay personas que, a pesar de que tienen COVID, saben que tienen a Dios con ellos y saben que van a pasar la prueba y van a salir adelante. La actitud con que nosotros tomemos las cosas es lo que es fundamental. En el mundo, a veces no nos explicamos por qué los hispanoparlantes somos un país que no ha podido lograr ciertas metas de desarrollo. Hay miles de excusas. Cuando yo estaba en la universidad había una excusa, bueno, pero es que nosotros no hemos podido desarrollarnos porque hay otros que sí han logrado desarrollarnos y nos mantienen pisados. Y excusas podremos encontrar para las condiciones en que nosotros podamos vivir. Pero es importante entender, y por eso lo que hablábamos al principio, entender la historia. Y poder entender por qué hay países que logran desarrollo y países que no lo logran. Cuando hablábamos hace creo que 2 domingos, cuando hablábamos de cómo era que se fundaban las ciudades, hablábamos de que había un acto profético que se hacía al momento de fundar la ciudad, y se tomaba un tronco que significaba la justicia, y el español que tenía más alto grado en ese momento, el conquistador, que en ese momento fundaba la ciudad, le daba golpes a ese tronco y invocaba al Señor, y invocaba que él estaba fundando una ciudad y que él aceptaba la encomienda de poder llevar a Cristo, entre comillas, a los indios que vivían en ese lugar. Y esos indios le eran encomendados a este conquistador, encomendados para llevarlos a Cristo, pero además le eran encomendados para que trabajaran para él. Esto se llamaba las encomiendas, y estos indios eran puestos a trabajar hasta la muerte, en unas condiciones como si fueran un campo de concentración. Por eso muchos de nuestros indios se rebelaban y eran conducidos a la justicia entre comillas,
a través de la fuerza para que trabajaran hasta su muerte. ¿Por qué pasaba esto? Porque un español, los conquistadores asumían una actitud distinta a lo que yo acabo de decir, mientras que había unos anglosajones que eran los que conquistaron, los que llegaron a Estados Unidos, por ejemplo, llegaban con una actitud de entender que el trabajo era una bendición. Para estos conquistadores que eran hijos de esa iglesia de la cual nosotros también somos hijos, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros que venimos de la iglesia católica, que podemos llamarlos cristianos, pero podemos llamarlos cristianos bíblicos y cristianos no bíblicos. Cristianos que me corrigen cuando el capítulo que yo estoy dando no es el correcto, porque podemos leer la Biblia, porque hemos aprendido de la Biblia, porque sabemos leer y escribir. Y es bien importante eso, diferenciarnos de aquellos que nos llamamos cristianos, pero que no leemos la Biblia. Y hay unos cristianos de los cuales nosotros somos hijos de nuestros padres, y ha sido nuestra tradición, son cristianos que no leen la Biblia, y para ellos, en vez de tomar el versículo que yo les acabo de leer, ellos tomaban un versículo diferente, donde dice que he sido expulsado del jardín del Edén y por lo tanto trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y para ellos, este versículo significaba una maldición. Y son dos concepciones completamente diferentes: pensar que el trabajo es una maldición o pensar que el trabajo es una bendición. Es tu actitud lo que marca la diferencia. En el momento en que un monje se dio cuenta de que teníamos nosotros que salir de la pobreza a través del esfuerzo y del trabajo hace 500 años, decidió romper con la tradición que tenía la iglesia hasta ese momento. Y empezó a traducir la Biblia. La tradujo en el tiempo de 2 meses, pero se daba cuenta de que si la gente no sabía leer y escribir, nada hacía. Y por eso tuvieron que crear la escuela. Como les decía antes, el 80% de los puritanos que llegaron a América, que llegaron a Estados Unidos, llegaron en un barco que se llamaba el Mayflower, y llegaron a las costas de Estados Unidos. El 80% de ellos sabía leer y escribir, y tenían un concepto bíblico completamente diferente al que nosotros tenemos ahorita. Los conquistadores que llegaron a América, solamente el 10% sabía leer y escribir. Concebían el trabajo como una maldición. Por eso el trabajo era realizado por los indios encomendados a ellos. Y con ese chip hemos crecido nosotros. Y por eso es que podemos nosotros hablar de por qué hay países que se desarrollan de una manera y otros países nos mantenemos rezagados en el mundo. Si nosotros vemos lo que significó el logro para Zenaida, para Winston, para Rebequita o para Sandra, nos damos cuenta de algo importante. En Hispanoamérica, el estudiar muchas veces no es lo más importante. Pero fíjense ustedes lo que sucede. Se hizo un estudio y desde el año 1901 hasta 1990, en el año 1901, se instituyeron los premios Nobel. De los premios Nobel, 64%
correspondieron a cristianos bíblicos. 64% de los premios Nobel. Muchas veces nosotros pensamos que bueno, que es que los judíos, que no sé cuánto y tal. No, los cristianos bíblicos, los cristianos que leemos la palabra, somos los que estamos adelante en la investigación científica, en los logros médicos, en la ingeniería, en el trabajo y en el esfuerzo. 14% correspondieron a países que no eran cristianos, a hindúes, chinos, cualquier otro país en el mundo. Pero solamente el 3% de esos premios correspondieron a hispanos. 3% en esta estadística corresponde que fueron nada más 3 en este periodo de tiempo de casi 98 años, casi 100 años, solamente 3 premios, 1 de literatura y 2 de medicina. Y estos premios de medicina correspondieron a hispanos que vivían en países de cristianos, donde la mayoría de estos países eran cristianos, que habían podido absorber esa cultura. Por eso yo le pido a mis hijos, a Winston, a Zenaida, a todos los que han logrado hacer un esfuerzo en el día de hoy, no desmayen, esfuércense y sean valientes, porque no hay otro camino para nosotros vencer la pobreza. No existe otro camino sino el estudio, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Y entender, como lo dijo Sandra, que el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Y que es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza, quien nos conduce, que nos dice qué hacer. Y es el que en el momento en que tal vez nosotros pensamos, Señor, ¿qué hago? ¿En qué invierto? ¿Por dónde me voy? ¿Qué debo hacer? El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para que nosotros podamos seguir adelante. No es con nuestro propio esfuerzo, es con tu Santo Espíritu que nosotros vamos a lograr y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, que es que nosotros seamos prosperados, que nosotros podamos transformar nuestra nación, que nosotros podamos cambiar la situación de nuestro país. Fue a través de esta transformación, de esta renovación, que pudo cambiarse el mundo. A través de la reforma se logró transformar la sociedad, transformar todo lo que nosotros, la concepción que había del mundo hasta ese momento. La modernidad llegó de mano de la reforma. Y por eso es que es tan importante poder estar claros en cuál es el camino que nosotros debemos seguir. En el momento que yo les decía que Lutero logró traducir la Biblia al idioma cotidiano, al idioma que nosotros nos manejamos cotidianamente, se dio cuenta también que él debía también generar que las personas pudieran leer los libros. Y por eso la primera escuela pública es producto de esa reforma, porque se dio cuenta de que tenían que enseñar a la gente a leer y a escribir. Y por eso los primeros que llegaron a América, el 80% sabía leer y escribir, y los que llegaron a América solo el 10% sabía leer y escribir. Y todavía seguimos. Por eso es que es importante entender de dónde venimos para poder romper con esas malas actitudes que nosotros habíamos tenido. En Hechos 6,
versos 1 y 2, leemos lo siguiente: que el trabajo es un servicio a Dios. Nosotros no trabajamos para nuestros patrones, nosotros no trabajamos ni siquiera para nosotros mismos. Es importante entender, y como decía Sandra, que lo que nosotros hacemos es dar testimonio de Cristo en nosotros. Y eso es lo que es importante cada vez que nosotros hacemos un trabajo, hacemos un esfuerzo. Vemos cómo en un momento dado la iglesia había comenzado a crecer y los apóstoles se daban cuenta de que ellos tenían que atender a las viudas que estaban en ese momento en la iglesia, y ellos les servían comida a ellos, y ellos se dieron cuenta de que, que ellos estaban desatendiendo el ministerio de la palabra y de la enseñanza, y por eso decidieron en un momento dado buscar a alguien que pudiera sustituirlos en ese trabajo. Y leemos lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Para atender las mesas se necesitan personas llenas del Espíritu Santo. Ni siquiera servir las mesas lo podía hacer cualquiera. Tenían que ser llenas del Espíritu Santo para que ellos se encarguen de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ojo, y aquí esto es bien importante también destacar algo. Para la concepción que nosotros tenemos y que nos han ido inculcando en nuestra vida, hay trabajos que son más dignos que otros, y por eso nosotros creemos o tenemos en nuestro chip de desarrollo que, por ejemplo, la persona que recoge la basura es menos digna que la persona que le dice a esta persona que recoja la basura. Y hacemos una distinción entre los diferentes trabajos que se van realizando. Y creemos que hay uno más digno que otros trabajos. Por eso, si ustedes van a un país anglosajón, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, aquí quienes barren las calles, barren a veces hasta con van en una escoba, o van en otros países, van en un carrito con aire acondicionado. Es porque tienen más dinero, no solo porque tienen más dinero y tienen otros recursos, producto precisamente de la concepción del trabajo que tienen, sino porque entienden que hasta barrer una calle tiene que ser hecho con dignidad, tiene que ser hecho con orden, y eso genera una diferencia fundamental en la manera incluso de cómo nosotros enfocamos esos trabajos. Incluso el que tiene que hacer un trabajo físico, tratamos de tratarlo de la mejor manera, de darle las herramientas y los recursos para que puedan hacerlo de la manera más eficiente. Y no despreciamos ese trabajo, que lo haga de cualquier manera. Nuestra concepción incluso de la manera como nosotros vemos al que trabaja para nosotros es diferente. Y por eso la palabra nos indica que tenemos que cambiar, porque no hay nadie que no haya sido destituido de la gloria de Dios. Todos necesitamos de Cristo para poder haber sido salvos. Desde Bill Gates hasta el que recoge la basura. Todos, absolutamente todos, somos salvos por Cristo, por ese sacrificio de Cristo. Y esa concepción de la manera de ver, de concebir el trabajo,
cambia completamente nuestra actitud ante las cosas. Eso es lo que ha generado países con concepciones completamente diferentes de desarrollo. Tal vez en esto estoy siendo un poquito histórico, porque creo que es importante para poder entender. Y esa reflexión me la tuve que hacer para yo entender por qué un señor que venía de lo que llamábamos hasta hace nada del continente negro, lo que llamábamos la zona más pobre de la tierra, me decía a mí el día martes: yo entiendo por lo que ustedes están pasando. Se volteó la tortilla. En Hechos 1, siguiendo lo que estábamos, leemos otro texto que también a mí me parece que es bien importante. En el momento en que el Señor ya se va yendo de la tierra, resulta que muchas veces hay unos pasajes de la Biblia que son hasta cierto punto extraños. El Señor hacía milagros acá en la tierra y Él le decía a la gente cuál era recuperada la vista o eran sanados, le decía: hey, no le vayan a contar a nadie de lo que pasó. Y uno dice: pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si lo que importa es que todo el mundo sepa que tú eres el Mesías. Y no entendemos estas cosas hasta que un día entendí que el propósito de Dios no era convencer a la gente con milagros. Ese tal vez es el propósito que nosotros debemos tener. Pero Él vino con un fin. Él vino a ser muerto en la cruz. Él vino a cumplir un propósito. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino, aún siendo inocente, siendo Dios mismo, con un propósito a este mundo. Y el otro propósito que Él venía era para que el que tiene que hacer, como decía Herminia ahora comenzando, el que tiene que hacer los milagros y el que tiene ese poder dentro de sí y que tenemos que testificar de Cristo, somos nosotros. Le preguntaban los discípulos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Y Él les dijo: no nos corresponde a vosotros sobre los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y recalqué esto porque muchas veces nosotros pensamos que, oye Señor, ya estamos aquí a las puertas de que tú vengas de nuevo y restaures el cielo en la tierra. Por lo tanto, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para perderme en la universidad? ¿Para qué mis hijos van a ir a estudiar? Mejor se quedan en casa, mejor se quedan aquí escuchando la palabra. ¿Para qué se van a preparar? Y esa fue la consecuencia que nosotros sufrimos como iglesia durante muchísimos años. Porque era preferible tener a los hijos amarrados del templo para que se fueran a perder en el mundo. Y no permitíamos que nuestros hijos entraran a estudiar en las universidades. Y en países como este se perdió toda una generación de personas que no fueron a estudiar porque ya está a las puertas Cristo. Pero resulta que los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Jesús, le preguntaban: ya este es el tiempo. Y Jesús le decía: no te corresponde a ti saber cuál es el tiempo. Cristo puede venir el próximo segundo, porque sabemos que su venida es cierta y que Él va a venir por todos nosotros. Eso lo sabemos. Puede venir en el próximo instante, pero puede venir dentro de 1000 años más. Y mientras tanto nos corresponde a nosotros hacer la obra que Él nos encomendó, que ser los que diéramos testimonios por Él. Vivir dando ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en esta vida por Él. Estudiar, trabajar,
dar testimonio, orar por los enfermos, sanar enfermos, hacer milagros, porque nosotros mayores cosas que Él podemos hacer. No por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Él tenía que cumplir su cometido. Él tenía que haber justificado a cada uno de nosotros en la cruz por nuestros pecados. Pero nos corresponde a nosotros dar testimonio de Cristo en esta tierra. ¿Y cómo damos testimonio de Cristo en la tierra? Como decía Sandra, estudiando, preparándonos para Él, predicando la palabra, llevando gente a los pies de Cristo, dando ejemplo en el trabajo que estemos, en el lugar que estemos, generando riqueza para Dios, generando trabajo para Dios, siendo testimonio de lo que es un cristiano, trabajando, estudiando y donde quiera que nosotros nos encontremos. Para eso es que nosotros fuimos creados, para su gloria. Cristo murió para la gloria del Padre. Nosotros morimos para la gloria de Cristo y vivimos para su gloria, haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Donde quiera que nos encontremos, tenemos que dar testimonio, y para eso somos llenos del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de los confines de la tierra. Nosotros somos los que damos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro esfuerzo, a través del estudio y de la palabra, que nosotros somos de Cristo. Y para eso fuimos creados. Cristo no vino a la tierra a dar testimonio de quién era, no tenía por qué hacerlo. Pero nosotros sí tenemos que dar testimonio de Cristo, de quiénes somos y de que el Espíritu Santo mora en nosotros. En Romanos capítulo 8, versos 26 al 28 leemos lo siguiente: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces pensamos que no podemos más, que el esfuerzo que tenemos que hacer, el estudio que tenemos que hacer, el profesor que nos tiene frito. Pero hay quien nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y aquí yo quería hablar de un tema. Ya entendimos que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entendimos que después de que Cristo estuvo aquí en la tierra y nos justificó ante el Padre, el Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que a través de ese sacrificio donde todos fuimos justificados, es que nosotros tenemos la salvación, que no es a través de nuestras obras. Y aquí yo quiero hablarles de algo que es bien importante. En Romanos 8 nos dice que no solo somos llenos del Espíritu Santo, sino que tenemos una señal de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y que hay momentos en cuando estamos pasando un momento de dificultad, en que ¿qué es lo que nos pide el Señor? Ora. Pero muchas veces, ante la duda, no sabemos qué pedir, ni sabemos cómo pedir. Pero es en ese momento, nos dice el apóstol Pablo, que el mismo Espíritu es el que intercede por nosotros.
Y nos dice algo el apóstol Pablo que es bien importante. ¿Cómo intercede? Con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Que muchas veces nosotros no podemos entender ni siquiera lo que estamos nosotros diciendo. Y aquí yo voy a hacerles ¿cómo se dice? Una confesión. Cuando yo entré al seminario y empecé a estudiar la palabra, tal vez no le pasó a todos, Sandra, pero me pasó a mí. Yo venía de una iglesia pentecostal. Y yo venía de una iglesia donde me habían enseñado a orar. Y en una oportunidad en que estamos orando, sin yo haberlo pedido, mucha gente de los que estaban alrededor mío empezaron a orar en una lengua que yo no entendía. Y me sorprendió muchísimo. Y cuando yo salgo de esa reunión y tomo el carro rumbo a mi casa, hubo una explosión que yo no podía controlar y no entendía qué era lo que pasaba, pero de mi boca salía, algo que era incontenible, y yo oraba y yo no me entendía lo que yo estaba diciendo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y gritando dentro del carro, y gritaba y oraba y oraba y oraba, y en un idioma que yo no me entendía. Ahí en ese momento entendí lo que eran los gemidos indecibles. Y desde ese momento yo empecé a orar en lo que la palabra habla en lenguas. No es algo que yo busqué, no es algo que yo quería, no es algo que aconteció y yo no lo busqué. Desde ese momento, cuando yo oraba, entendía que a veces oraba, Padre, en el nombre de Jesús, necesito esto, lo otro, lo que fuera. Pero había un momento en que era como una ametralladora y salían palabras de mi boca que yo no podía contener ni podía entender. Años después, cuando entré en el seminario, había momentos que eran muy difíciles. Encuentro un momento en que mi hijo Winston me cuenta un día que estaba siendo molestado y habían episodios que se iban dando en diferentes momentos en que Winston entraba con unos estados de angustia y yo oraba por él. Y un día empecé a orar en lenguas y desde ese día más nunca volvieron a suceder esos episodios. Porque era algo que yo no entendía, que era lo que sucedía, pero el Espíritu sí sabía y entendía lo que estaba aconteciendo. Y veía cómo el Espíritu lograba entender cosas que yo no entendía y actuaba como Él quería. Y desde aquel día Winston cambió. ¿No es así, Winston? Luego de eso, entré en el seminario. Y cuando entré en el seminario, nadie me hablaba de eso. Nadie. Y yo decía, pero bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y esto? Y un día estamos en una reunión de pastores y teólogos, la cabecita, pues, la cúpula. Y yo pregunto, ¿y el Espíritu Santo? No vale. El Espíritu Santo, esa es otra dispensación. Ya el Espíritu Santo, no, pero mi Biblia dice otra cosa. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo
oye, que Cristo tuvo que irse para que el Espíritu... No, eso fue para los discípulos. Eso fue para Pentecostés. Eso fue para el momento de Pentecostés. Mira, pero... Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y Pedro se dio cuenta de que Cornelio estaba lleno del Espíritu Santo porque oraba en lengua, en una lengua que él no entendía, como había sido en Pentecostés. ¿Qué pasó aquí? Pero no, en Pentecostés, en Cornelio también, pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y hay otro episodio. Los samaritanos. El samaritano. O cuando llega Pablo en Éfeso y dice, Ajá. lleno del Espíritu. Pablo llega a Éfeso y le dice, ¿ustedes han sido bautizados? Sí, nosotros hemos sido bautizados. Y en el nombre del Espíritu Santo, le pregunta Pablo a ustedes. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Le preguntan los de Éfeso. De ese ni hemos oído hablar. Y entonces en ese momento agarra a Pablo, le impone las manos y de ese momento profetizan y hablan en lengua. Y aquí, no, ese era Pablo. Eso era Pablo nada más. Y eso, tú no eres Pablo, ¿tú eres Pablo? No, yo no soy Pablo, vale, perdóname. No, bueno, eso era para Pablo nada más. En ese momento me daba hasta pena orar y hablar en lengua. Y empecé a callar mi voz y empecé a orar de una manera diferente, con temor. Señor, cuando llegaba un enfermo, Señor, sánalo, si tú quieres, si es tu voluntad, porque yo sé que empecé a olvidar de que el Espíritu Santo mora en mí. Y empecé a dudar, no de que yo podía hacerlo, porque yo sé que no puedo hacerlo, pero empecé a dudar de la señal que tengo en mí, de que el Espíritu Santo mora en mí, y que cuando yo oro suceden cosas, cuando el Espíritu Santo quiere hacer, y que no tengo que dudar, no tengo que tener temor, primero de orar, segundo de orar como el Señor quiera y le dé la gana de orar, y que hay una señal que el Señor puso para que yo entendiera que Él está al tanto del asunto que yo estoy haciendo, que Él puede hacer milagros, que Él puede sanar a Winston, que Él puede revivir a un muerto, de que Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es el Espíritu Santo de Dios y Él vive en mi corazón, y que por eso más nunca yo debería tener temor de entender y de saber que el Espíritu Santo vive en mí. Amén. Sabemos, dice el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios todas las cosas operan para Dios. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros estamos llamados a testificar de Cristo en esta tierra, en todo lo que nosotros hagamos. Y en 1 Corintios, en el capítulo 14, escribe el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a este tema. Seguid en el amor, dice el apóstol Pablo, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
Y aquí Pablo reconoce que él hablaba en lenguas, pero resulta que yo me callaba. Y entonces ese día no tenía este versículo a la mano, en ese concilio pequeñito que teníamos ahí ese día. Ojalá lo hubiera tenido. Pero cada vez que yo he ido estudiando en la Biblia, la neumatología, que es lo que se refiere, lo que habla la Biblia acerca del Espíritu Santo, cada vez lo veo más y más y más y más presente en todo lo que leo. Y que el Espíritu Santo no fue un acontecimiento puntual que sucedió una vez y ya, para los discípulos o para Cornelio o en Éfeso cuando estaba bautizando a Pablo, que es un evento para todos nosotros. Y que el Espíritu, que Pablo nos decía, procurad los dones espirituales, porque hablan lenguas, no hablan los hombres, sino a Dios. A Dios. Tenemos un canal y una manera de comunicarnos con Dios mismo. Pues nadie nos va a entender, porque estamos hablando a Dios. Pues nadie te entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nuestro Espíritu sí entiende. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí es bien importante. La profecía es un don fundamental y todos debemos tenerlo, y es hablar por medio de la fe, hablar sobre lo que acontece, hablar palabras de exhortación a través de la fe. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Somos edificados cuando nosotros hablamos y oramos en lenguas. Pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Por eso, cuando hablaba ahorita Sandra, habló profecía para edificación. No nos olvidemos de que nosotros cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando hacemos, damos el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y bien dijo Sandra, porque de eso se trata, de dar testimonio del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Marcos, en el capítulo 1, verso 8, iniciando su evangelio, él predicaba a la multitud que estaba en ese momento. No era a los discípulos, no era a Cornelio, ni eran los que estaban en Éfeso, a la multitud que estaba en ese momento, y les decía, el apóstol, le decía a Juan el Bautista: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, Cristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir a nosotros a través del sacrificio en la cruz de Cristo Jesús. Y era de esa manera que nosotros íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Es fundamental que nosotros estemos conscientes de quién mora en cada uno de nosotros, y que en las dificultades o en los momentos de angustia o en cualquier instante, nuestra actitud tiene que ser de reconocer que el Espíritu Santo
es el que mora en ti. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí esto es una frase que yo recogí, la frase es de Pablo en 1 Corintios, pero que este nigeriano trato de recordar el nombre, pero es de esos nombres nigerianos que son impronunciables en español. Y él decía, cuando yo leí este versículo, ¡wow!, no podía creerlo. Porque este versículo dice lo siguiente, y lo recoge Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren en la carne, también en Cristo somos vivificados. Cristo para nosotros representa la vida eterna, la seguridad de nuestra resurrección y además la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros en nuestra carne somos limitados y podemos sentir que somos pequeñitos en un momento dado ante una dificultad o ante la enfermedad de mi hermano. Pero en Cristo y con el Espíritu Santo, mayores cosas que Él podemos hacer. Y por eso, como decía en enero, el COVID salvó mi vida, porque yo hasta enero, les digo, yo pensaba, como me habían dicho en el Señor, el Espíritu Santo no está aquí, pero hoy yo sí sé que el Espíritu Santo está en mi corazón, como está en el tuyo, Pilar, como está en el tuyo, en el tuyo, y vive en cada uno de nosotros, vive en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo así lo quiso, por su propia decisión, porque le dio la gana. Alejandro, en el seminario el Señor usó a esa persona, pero no todo el mundo piensa así. No, yo lo sé, yo sé que usar a esa persona para... Es que yo después le contaré también cómo a través de la academia pude entender que yo estaba equivocado. Pero no era el tema de hoy. Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a invitar a todos que se pongan de pie. Como dice el apóstol Pablo, anhela los dones del Espíritu Santo. Yo no sé quién de aquí, como aquí no oramos en lengua, oramos, bueno, porque también debemos ser ordenados y debemos ser, también creo en el orden, no creo, hay cosas que uno ve por ahí que, bueno, son desviaciones también de estas cosas, pero yo les voy a pedir a todos, vamos a orar, pero vamos a orar con una intención. Señor, yo quiero recibir la señal del Espíritu Santo. Yo quiero poder hablar y comunicarme contigo en tu lengua. Tal vez no es mi lengua, no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, pero es tu lengua la que tú quieres escuchar.
Es la lengua del Espíritu, es la lengua de los ángeles, es la lengua del Espíritu Santo que quiere orar. Y quiero que tú reconozcas mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, anhelamos, Señor, recibir, Señor, la señal del Espíritu Santo en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Sabemos, Señor, que tú moras en cada uno de nosotros, Señor, y por ello te pido, Padre, en este momento, Señor, que tú puedas tocar mi corazón, Señor, y tú puedas, Señor, hacer que mi espíritu hable para ti, Señor. Oh, Randarabara Cantarabara Saya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Rabara Shiran Tarabara Sahara Cantarabara Saya. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros invocamos tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que nos llenes, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Si hay alguien que pueda hablar en lengua, Señor, en este momento que lo haga, Padre. Oh, Randarabara Cantarabara Saya, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu. Anhelamos, Señor, poder ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y por él queremos recibir la señal de que tú moras en nuestro espíritu, Señor, y que eres tú, Señor, quien hablas a través de nosotros, a través de nuestro espíritu, con gemidos indecibles. Oh, Randarabara Cantarabara Saya, oh, Rivirasara Cajarayantara Saya. Oh, gloria a ti, Señor. Alabado seas, Padre amado, Señor. Alabado seas, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Rabara Cantarabara Saharaya Lamparaya Saya. Oh, Rivirasara Saya. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendícenos, Señor. Acompáñanos, acompáñanos, Señor. Acompáñanos, Padre amado, Señor. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Yo pido al Señor, no sé qué pueda pasar en tu vida, a lo mejor nunca has orado en lengua. Pero pido al Señor que así como me sucedió a mí, camino a casa o en tu intimidad, puedas sentir en el momento de tu oración que el mismo Espíritu Santo habla con Dios a través de gemidos indecibles. No tengas miedo, iglesia, de orar con libertad, de orar al Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo. A algunos les podrá parecer extraño, pero la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, es que es así. Y a nosotros lo que nos queda decir es sí y amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pido a Dios de verdad, de corazón, que así como me aconteció aquel día, ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo, llenos de perdón. No dudo de que el Espíritu Santo more en cada uno de ustedes. No tengo duda de ello. Pero hay una señal. Y esa señal es ese don de poder hablar en lengua para poder entender y comunicarnos con el Señor. Y me encontraba también otro testimonio. Me encontraba en una oportunidad en la iglesia de las Acacias. La iglesia de las Acacias, una iglesia tranquila, pentecostal.
Y me acuerdo que estábamos en una reunión y estaba yo recién convertido, era hace 30 años. Y estábamos ahí en la reunión y de repente alguien se levantó y empezó a orar en lengua y yo no entendía, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, Olson, páralo, ¿qué es esto? ¿Qué desorden? Y Olson se quedaba tranquilito, orando, tranquilo como yo. Y en eso se levantó otro hermano y empezó a profetizar, empezó a entender lo que esta persona estaba diciendo. Y esta persona hablaba en lengua y otro decía, lo que él dijo fue esto. La otra persona entendió claramente lo que esta persona estaba diciendo. Yo oía cosas que no entendía, pero este otro hermano entendió claramente lo que él estaba diciendo. Pero eso sucedió hace más de 30 años. Y decía, eso lo tenemos que rescatar hoy. Muchos nos hemos frenado porque no queremos que nos llamen, no sé, loco, desaforado, o porque estamos pidiendo ofrenda si no somos una iglesia de prosperidad. ¿Por qué hablamos de que Dios bendice el producto de tus manos si no somos una iglesia de prosperidad? Y todas las lenguas no son iguales. ¿Ah? Y todas las lenguas no son iguales. Todas las lenguas no son iguales. Yo puedo orar de otra manera, Mónica de otra, Herminia de otra. Es más, de hecho, cuando Herminia ora en lengua, ora en una lengua que yo no es lo que yo estoy diciendo. A mí me tocó cuando uno te da con el Espíritu Santo, se aferra a Él y clama a Él. Aleluya. Yo estaba en Valle son igual. Aleluya. Amén. Y yo clamaba al Señor. Así La es. pastora Erika Calle me dijo, es hora que arrebates y te entregas al Señor y comiences a clamar la lengua. Amén. Y una noche, una madrugada, Aleluya. el Espíritu Santo tocó. Yo Aleluya. comencé a hablar. Aleluya. Pues yo sentía que esa lengua, yo me confundía, porque era otra lengua Amén. que yo no escuchaba. Y el Señor me dijo, no es la misma lengua de todos. Cada quien el Espíritu Santo utiliza a su forma y a su manera. Amén. Pero para uno clamar y tener esa lengua hay que clamar al Señor, al Espíritu Santo, para que quebrante. Aleluya. Amén. 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 Gracias por tu testimonio, Mónica. Y es así. Es así. Yo he escuchado lengua. Zulay. Que el Espíritu Santo me pone en mi corazón Amén. que pregunte qué personas aquí no hablan en lengua. ¿Quiénes no hablan en lengua? Que yo nunca han sentido, nunca lo han sentido. Y como pastor, yo orar por ellos para ministrar. ¿Sí? Reciban la práctica. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos, quienes no han tenido la señal del Espíritu Santo en su corazón, para que tú los llenes, Señor, para que tú los llenes, Padre. Porque, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que anhelemos los dones del Espíritu Santo. No lo has recibido porque no lo has anhelado. Y no voy a decir que eso está mal. Es tu experiencia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos ustedes, Señor. Te pido, Padre, que tú los llenes, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan ser llenos de tu Espíritu, Señor. Que puedan orar a ti, Señor, en lenguas, en esos gemidos indecibles que son del Espíritu Santo, Señor. Necesitamos una iglesia fuerte, comprometida, Señor, contigo, Padre, llena del Espíritu Santo, Señor, llena de la manifestación del Espíritu Santo.
Padre, queremos sentir las lenguas, queremos sentir el fuego de tu Espíritu Santo, sanar enfermos, levantar incluso de la tumba a los muertos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre amado, Señor. Queremos una iglesia sin límites, Señor, que sea dirigida por ti, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre amado, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, Señor. Anhelamos, Señor, tus dones espirituales, Señor. Oh, Ramara Cantara Barasaya, oh, gloria a ti, Señor. Oh, Ramara Saraya, la Cantara Barasaraya, oh, Rimara Cantara Barasaraya, Cantara Barasaya, oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Oh, Ribiri para Cantara Barasaraya, Cantara Barasaya, oh, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Alabado sea, Padre amado, Señor. Bendícenos, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Llena nuestra boca, Señor. Que podamos alabarte en tu idioma, Señor, en lenguas, Señor, angelicales, Padre amado, Señor. Oh, Ramara Cantara Barasahara, Cantara Barasaya. Oh, Ribera Cantara Barasahara, Cantara Barasaya. Oh, gloria a ti, Señor. Alabado seas, Padre amado, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Oh, Ramara Santara Baracajara, la Cantara Barasaya. Oh, Ramara Cantara Barajara, Cantara Barasaya. Oh, gloria a ti, Señor. Alabado sea, Padre amado, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Anhelamos tus dones. Anhelamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, Señor. Gloria a ti. Alabado sea, Padre. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu santo nombre, Padre. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito seas, Señor. No tengo duda que en tu próximo momento de oración, en ese lugar secreto donde tú te puedas encontrar, podrás sentir al Espíritu Santo como brota como ríos de agua viva de tu corazón. Como dice Mónica, es incontenible sentir al Espíritu Santo como brota de ti. Sé que lo vas a sentir. Y sé que tendremos una iglesia distinta, porque se habrá roto el dique que contenía la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Sé que surgirán dudas, sé que surgirán, ¿y esto de qué se trata? No es un tema de entender, son las cosas de Dios mismo manifestándose en tu vida. Y sé que va a ser así. Tengo la convicción, la fe, la certeza, la seguridad de que así va a ser. Amén.